Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a debatir sobre el éxito o el fracaso del multilateralismo en el manejo de la pandemia en México y en todo el mundo. Después va a estar con nosotros el gran científico mexicano Antonio Lascano. Con él vamos a platicar de la publicación en la revista The Lancet acerca de los resultados de la vacuna rusa Sputnik V que se va a aplicar en nuestro país. Y para terminar, con Leonardo Núñez platicaremos de la situación actual de la corrupción en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La pandemia ha golpeado al mundo entero y a más de un año de que comenzó esta pesadilla, aún es difícil estimar cuándo llegará el fin del COVID-19. En estos momentos nos damos cuenta de la falta que hace la cooperación internacional para vencer al coronavirus. ¿Qué decir del multilateralismo? ¿Ha sido un éxito, ha sido un fracaso, ha sido las dos cosas en el manejo de la pandemia? Para debatir este tema, saludo a los colaboradores de la mesa de los jueves. Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Luis de la Calle, muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sabino, empecemos contigo. Tú eres el que sugeriste este tema, a mí me parece muy interesante. Solemos ver el tema de cómo han manejado los gobiernos acá el tema del COVID-19, pero pues al fin y al cabo se trata de una pandemia mundial y lo que estamos viendo es que sí funcionaron, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero creo que se quedó corta, o no sé qué piensas tú al respecto. Mira, efectivamente, la semana pasada apareció publicado en Project Syndicate un artículo firmado por Angela Merkel, por Macron, por el secretario general de las Naciones Unidas, por la presidenta de la Comisión Europea, por el presidente del Consejo de Europa. Y el argumento es un llamado al multilateralismo porque claramente pues, no está funcionando el multilateralismo. Todos estamos de acuerdo formalmente en que queremos solucionar una pandemia de esta magnitud con una cooperación multilateral entre los estados, pero lo que estamos viendo es que los estados no han entendido del todo la magnitud de la crisis que es una crisis que no ha terminado, es una crisis que está en una etapa todavía al que le queda un trecho muy largo, con muchos problemas. Y hay un nudo que es clave, que es la parte de la vacunación, en donde ya se está empezando a notar la diferencia entre los distintos países. Y lo que no han entendido los países que ya están vacunando es que no necesariamente se van a salvar por vacunar a 200, a 300 millones de personas, el caso de los Estados Unidos, o el caso de Gran Bretaña, o en el caso de Israel. El tema aquí es que lo que dicen los expertos es que el riesgo es que mientras estás vacunando una zona del mundo, el resto del mundo no esté vacunada y el virus siga mutando, se siga transformando. Y el llamado de las personas inteligentes al frente de los gobiernos es la necesidad de fortalecer el multilateralismo. Pero a mí me parece que el planteamiento de multilateralismo frente a lo unilateral, bueno, pues es obvio, pero yo creo que se quedan muy cortos en el planteamiento. Yo creo que lo que necesita el mundo es plantearse cuál es el modelo de mundo al que queremos salir. No se trata de discutir entre más globalización o menos globalización. Esa no es la discusión. Estamos ante el primer problema del que el mundo es consciente globalmente que enfrenta. Esta es la primera vez que tenemos una crisis global de la que todos somos conscientes simultáneamente. Todos estamos en la misma conversación. El tema de esta mesa y de otras mesas en cualquier parte del mundo es el mismo. Estamos teniendo los mismos problemas, pero no los estamos resolviendo de manera
con una visión de futuro. Estamos haciéndonos un planteamiento de corto plazo, estamos funcionando como siempre, y quizá por eso proponía el tema. La conversación es cómo debe ser el sistema mundo, cuál es la globalización a la que tenemos que acceder, y cuál es el planteamiento que estas personas tendrían que estar haciendo. ¿Es más globalización o menos globalización? Ya dije, mi opinión es más globalización. Lo que creo es que no es esta globalización. Qué bueno que está Biden al frente de Estados Unidos y que ha cambiado un poco el tono, el ritmo y la conversación, pero creo que no estamos teniendo la conversación global respecto a la necesidad de otro tipo de mecanismos. El segundo piso de la globalización a través de la institucionalización, de la visión de un Estado global, de normas globales, de principios globales, que ya lo amerita. Hay un filósofo francés que se llama Bruno Latour, que decía algo que pongo en la mesa como provocación. Dice Bruno Latour, COVID-19 es el ensayo general de lo que nos espera con el cambio climático, y el mundo tiene 10 años para hacer un planteamiento serio de colaboración, de cooperación, de transformación de políticas públicas, y no lo estamos haciendo. Blanca, digamos, las instituciones internacionales se construyeron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Mucho ha cambiado desde entonces, entre otras cosas, como dice Sabino, pues el tema del cambio climático se hizo ya una prioridad, pero es muy difícil, y tú lo sabes como internacionalista que eres, Blanca, que los estados soberanos nacionales renuncien a esa soberanía para pasarle decisiones a entidades que tengan, pues que sean internacionales o regionales, ¿no? Efectivamente, Leo. Y déjame ponerlo un poco en términos de cómo lo planteaba, al menos en parte, Sabino. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la pandemia y desde luego el cambio climático, pues demandarían colaboración entre todos los países en el marco de instituciones multilaterales, que son básicamente mecanismos que le permiten a un grupo de países, a 3 o más países, colaborar sobre la base sí de intereses que puedan tener compartidos y también opuestos, pero sobre todo con la base en un conjunto de reglas por las que todos aceptan regirse. Uno de los grandes éxitos de la segunda posguerra fue justamente la construcción de un sistema muy complejo, multilateral, que permitía este tipo de cooperación entre los países, centrado casi todo como si fuera un universo en cuyo centro está el sistema de Naciones Unidas. Conocemos sus integrantes principales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la propia Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Comercio, que bueno, surgió mucho después, pero se fundó sobre el GATT. En fin, lo que me parece, sin embargo, que hay que decir es que el hecho de que algo se requiera no significa que necesariamente va a ocurrir, ¿sí? Entonces, por más que necesitemos, y estoy de acuerdo, colaboración internacional, el solo hecho de que la necesitemos, incluso, ¿sí?, cuando pudiera implicar la extinción de la humanidad, como es el caso del cambio climático, no nos asegura que se vaya a producir esa cooperación. ¿Qué condiciones sabemos que favorecen que haya esa colaboración? No basta el riesgo, ¿sí? Lo que sabemos de la historia de las relaciones internacionales, en donde básicamente lo que caracteriza al sistema internacional es lo que se llama la ausencia de una autoridad política central, o sea, no hay como un gobierno del mundo, ¿sí? Entonces, para que pueda haber esa colaboración hay 2 maneras de que se pueda dar. Una, cuando tienes una potencia hegemónica que está dispuesta a liderar esa colaboración y a servir como, digamos, el impulsor y el proveedor de bienes públicos de última instancia. Por ejemplo, en este caso, proveyendo dinero para el desarrollo más rápido de las vacunas o para su despliegue, etc. Otra opción es tener a un grupo de potencias que se ponen de acuerdo y hacen ese mismo papel. Desafortunadamente, la pandemia nos agarra, nos cae encima en un contexto internacional en donde el orden multilateral está bastante debilitado, ¿sí? ¿Por qué está debilitado? En mucho por la política unilateralista de los Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. Por diferentes razones, no voy a entrar en mucho detalle, pero desde ese momento empieza a notarse en el caso de los Estados Unidos una actitud, llamémoslo así, como de hegemón solitario, de llanero solitario. Guerras, voy a cambiar los regímenes en los países, yo solito puedo, ¿no? Se acordarán en 2003, el presidente Bush pues no le hizo caso al Consejo de Seguridad, él hizo su propia coalición, todo eso fue debilitando el orden multilateral. Y luego ya, para colmo, llega el mega llanero solitario,
que es el señor Naranja, el señor Trump, que ya de plano pues dinamita pues lo que queda, mucho de lo que quedaba de aquel orden global. En el camino, ¿sí?, por otro lado, se fueron dando cambios estratégicos muy importantes, concretamente el ascenso de China. Y estamos en muchos sentidos, el mejor periodo de comparación en este sentido es el periodo de las entreguerras en Europa, donde no tienes ni un hegemón, ni una potencia hegemónica dispuesto a liderar el esfuerzo de colaboración internacional, porque China no está preparado y pues Trump decidió patear el tablero, y tampoco tienes la posibilidad de que colaboren todas estas potencias que existen juntas. Dicho lo anterior, y explicando eso, la muy poca colaboración que ha habido efectiva en la parte del manejo de la pandemia, de hecho, las dos principales potencias, sobre todo bajo Trump, pues se dedicaron a echarse la bolita una a la otra, que si bien había tenido la culpa, y a Europa no le alcanzó para poder ella liderar ese esfuerzo. Dicho lo anterior, sí cabe la pena resaltar, sobre todo si lo comparamos con el periodo de entreguerra, que maltrechas y todo, y aunque no pudieron funcionar, la OMS hizo un papel lejos de ser, digamos, el que se hubiera esperado de ella. La verdad es que no se ha tronado todo el sistema multilateral. Hay dos temas claves que se han logrado mantener vigentes y en pie, que son en el plano económico, concretamente las relaciones comerciales y financieras internacionales, y por otro lado, el arreglo, digamos, básico de seguridad, y esto tampoco creo que debemos desdeñarlo. Luis, decía Blanca que llegamos con un sistema de gobernanza internacional debilitado, pero en un momento donde quizás se necesita más ese sistema, como dice Sabino. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la pandemia ha hecho evidente que la globalización existe. La pandemia, la velocidad de la pandemia es en parte producto de la globalización y también de la necesidad de tener acuerdos internacionales multilaterales para enfrentar los retos de la humanidad. Es clarísimo y se requiere obviamente más cooperación, más multilateralismo. Pero no solamente se requiere el multilateralismo, o sea, no es una elección entre todo multilateral o todo unilateral o todo bilateral. Se tienen que jugar, de hecho, en todas las canchas. Y en el caso mexicano, que somos un país con una situación geográfica especial, necesitamos jugar el ámbito bilateral, ¿no?, con Estados Unidos y Canadá. Necesitamos jugar también el ámbito plurilateral en América Latina y necesitamos jugar también en el ámbito multilateral y apostar a todos estos foros, no solamente apostar a una solución. El artículo que escribieron la canciller alemana, el presidente de Francia, el secretario general de las Naciones Unidas que mencionó Sabino, tenía como destinatario una persona, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Porque aquí lo que cambió es que salió Donald Trump y el presidente Biden dio un discurso hoy en la tarde en el Departamento de Estado en Estados Unidos. Es muy significativo que haya dado el discurso en el Departamento de Estado y no en la Casa Blanca. Porque eso quiere decir que es, y además el discurso lo intituló El regreso de la diplomacia. Y lo que quiere decir es este ánimo de Estados Unidos de regresar a la diplomacia. Y en su discurso menciona que en los últimos días ha hablado con varios líderes del mundo y señaló al primer ministro de Canadá, al presidente de México, en ese orden, después al primer ministro del Reino Unido, a la canciller alemana, al presidente Macron, al líder de la OTAN, y en Asia a Corea del Sur, a Japón y a Australia. Entonces ahí se puede ver, digamos, el ánimo del presidente Biden y cuáles son sus contrapartes estratégicamente más importantes, porque son las que mencionó en este discurso. Y quisiera terminar diciendo algo que tú mencionaste hace rato, Leo. Si los países están dispuestos a ceder soberanía para los organismos multilaterales, para la búsqueda de distintos objetivos de política económica o política ambiental o política de salud, la clave es encontrar un cierto equilibrio, porque la cesión excesiva
de soberanía te produce a los Donald Trumps de este mundo. Y lo que se ha hecho en materia comercial es buscar un equilibrio en el que tú le reconoces a los países la capacidad de tomar decisiones por sí solos, soberanamente, pero esas decisiones soberanas están sujetas a un conjunto de disciplinas que hacen que se pueda sostener un sistema internacional. Por ejemplo, la no discriminación. O sea, tú no puedes tomar una decisión que sea discriminatoria contra otras partes. O el trato de nación más favorecida. O que las decisiones que tomes estén basadas en conocimientos científicos y no en el capricho, etcétera. Entonces creo que el equilibrio debe estar por allí. No tanto que pierdas tu soberanía, sino que limites el tipo de decisiones que tomas a disciplinas sobre las cuales hay un acuerdo en el ámbito internacional. Y en el caso de la OMS, creo que en esta ocasión cometieron un muy grave error en materia de la promoción o de la no promoción del uso del cubrebocas. Por eso hace recordar a la OMS en esta pandemia, y claramente fue un error porque hoy en día se sabe que el uso de la mascarilla o del tapabocas es muy importante para el control de la pandemia. Pero luego corrigieron, ¿no, Luis? Cuando hubo evidencia. Sí, luego corrigieron, efectivamente, pero al principio se esperaba un liderazgo de la OMS que, razones X o Y, estuvo ausente, y creo que es importante, obviamente, corregirlo para futuros casos. A ver, hijo, aquí hay muchos temas, todos de ellos muy interesantes. Decía Blanca Sabino que una manera de resolver este tema es que haya un hegemón, una potencia que tome ese papel de liderazgo. Desde luego, este papel lo ha jugado Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, pero pues Estados Unidos también está mandando el mensaje de que ya no quiere ser el policía del mundo, ¿no? Bueno, más bien creo que se contradicen, a veces sí lo quieren ser y a veces no, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de liderazgo mundial? Porque también yo creo que se sobreestima mucho el tema de hasta dónde China puede llegar a ser rápidamente esa potencia, ¿no? Lo que es un hecho es que tienes un mundo multipolar, tenemos nuevas áreas de poder en el mundo. Y yo me quiero quedar con la reflexión que hacía Blanca hace rato, que me parece muy inteligente, respecto al periodo entre guerras. Porque efectivamente esto se puede parecer al periodo entre guerras. Yo creo que no hemos visto el final de esta crisis en términos sanitarios. O sea, todavía el virus está ahí y goza de cabal salud. No hemos visto la magnitud de la crisis en términos económicos, que creo que va a ser, no podemos decir que es más grave que la gran recesión y pensar que va a ser business as usual. O sea, falta que le pegue al sistema financiero de un momento a otro para que esto se convierta en un problema mucho mayor y estemos en escenarios mucho más complicados. Ya tenemos cantidades de pobres en el mundo que no habíamos visto creados desde hace 25 o 30 años. Estamos teniendo problemas con una generación de los llamados pandemias, como los llamó el World Economic Forum en el informe de la semana pasada, con estos jóvenes desilusionados que nacieron al mundo laboral en el 2008 y que vuelven a tener una crisis en el 2020, que no tienen patrimonio, no tienen manera de hacer una familia y que van a ser bastante antisistémicos, anticapitalismo, antiestado y antiinstituciones. Y tendremos problemas de gobernabilidad. Esto no es más de lo mismo. Y creo que es una gran oportunidad y abrir los ojos, como en el periodo entre guerras no lo abrieron aquella generación, y saber que si no tenemos la capacidad de modelar el poder de manera clara, en donde yo no soy ni soy un romántico, ni soy un optimista diciendo de la noche a la mañana se va a crear un Estado global, por supuesto que no, pero creo que la conversación la debemos trasladar a cómo hacemos gradualmente las sesiones de soberanía inteligentes para que esto funcione, porque nos va en ello la vida de los seres humanos. Hay un incentivo que se llama miedo, hombre. Estamos a 10 años de que el cambio climático, según los científicos, se convierte en un problema real
para grandes cantidades de seres humanos. Si no entendemos eso y no nos ponemos al día, ya no es una situación romántica como se veía en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, a la que fue Colosio, por cierto, de parte de México. En aquella Cumbre de la Tierra de hace 30 años veíamos el tema del cambio climático como un asunto de otra generación, pero el tiempo ya nos alcanzó, tenemos Glasgow este año y lo probable es que el multilateralismo no nos alcance para elaborar las políticas públicas necesarias para un pequeño detalle que se llama salvar la vida de la humanidad. Y eso va a generar y está generando un escenario de miedo que es con el que se generó el Estado Nacional. Si te pongo el Estado Nacional en el momento de su surgimiento, es muy probable que me hubieras dicho, es imposible unificar a ciudades-estado, es imposible crear una constitución y crear un Estado Nacional. Hoy la dimensión es global. Yo no digo que se haga de la noche a la mañana, pero en este momento el señor que tiene la palabra es Hobbes, no Rousseau. Es un tema de sobrevivencia. Necesitamos más Hobbes y menos Rousseau, y no es de un humanismo melifluo y edulcorado, es un humanismo de supervivencia, de colaboración súbita, porque lo estamos viendo y no sabemos hasta dónde va a llegar el miedo de las sociedades, el deterioro del modelo que teníamos funcionando, y tenemos que discutirlo, que revisarlo con una enorme audacia e intelectualmente creo que por lo menos tenemos que generar la conversación del modelo mundo y el modelo de globalización, porque no queremos regresar a la normalidad, Leo. No queremos regresar a la normalidad. Yo no quiero regresar a la normalidad de la desigualdad, de la contaminación, del modelo en el que estábamos instalados. O lo revisamos o nos va la vida y el mundo en ello. Yo estoy de acuerdo contigo, Sabino, pero no veo que esté eso sucediendo. Blanca, tú decías que de alguna manera esto te recordaba el periodo entre guerras en Europa. Oye, Blanca, eso terminó muy mal, muy, muy mal. Tremendo, porque terminó con la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, hay elementos para ser pesimista. Yo creo que también, sin embargo, hasta ahora, como decía yo al final de mi intervención anterior, pues se ha sostenido el sistema financiero, el sistema comercial internacional y el sistema de seguridad. No es una cosa menor, ¿verdad? Tenemos la capacidad para volar el planeta. Bueno, nosotros mexicanos no, pero las potencias nucleares sí lo tienen. Entonces, creo que con todo ahí va sosteniéndose el barco. Lo que sabemos otra vez sobre qué tipo de condiciones resultan indispensables para poder generar un orden multilateral funcional, ¿sí? Pero también en general, digamos, el que se puedan aliar diferentes potencias en favor de la colaboración entre ellas, es que tienen que compartir ciertos valores fundamentales. Y lo vemos a lo largo de la historia, ¿sí? Ya sea un tipo de régimen, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos en Europa de las grandes potencias europeas contra Napoleón, que eran los imperios y las monarquías absolutas, esas se juntaron contra Napoleón. Luego así hemos tenido diferentes momentos en que las potencias se juntan, pero tiene que ser en torno a algunos intereses. En la segunda posguerra llegaron al famoso consenso keynesiano, en donde se pusieron de acuerdo en que iba a haber tanto Estado como mercado en cada una de sus países, ¿sí? Y en base en eso armaron el sistema multilateral de la posguerra. El gran teórico de ese sistema, John Ruggie, lo definió como el liberalismo, digamos, social, embedded liberalism, que está embebido en la sociedad, ¿sí? No es el libre mercado suelto, absolutamente desregulado. Ese mismo aparato que se construyó más para una relación Estado-mercado, pongámoslo así, más equilibrada, se ha ido desequilibrando con todo el proceso de desregulación económica que vivimos desde los años 80. Entonces ya de por sí, muchas de esas instituciones están teniendo dificultad para regular en efecto, ¿sí? Flujos de capital, empresas, sectores enteros de la economía que ya no se acomodan bien a sus fundamentos. Pero ahora, Blanca, entonces, Blanca, ¿le estás echando la culpa al neoliberalismo? No es echar la culpa al neoliberalismo, la historia es una película, ¿sí sabes? Así como funcionó, digamos, la Santa Alianza durante un tiempo, luego por su propio éxito dejó de funcionar, ¿sabes? No, esto no es una cuestión de qué lado está, simplemente pues, funcionó muy bien durante mucho tiempo, pero fue, digamos, erosionando su propia capacidad para gestionarse. Y hoy encima tenemos a 3 bloques, 2 de los cuales sí comparten más cosas,
muchas importantísimas, Europa y Estados Unidos, pero China, que no comparte unas cosas, pero no tantas. ¿En qué se van a poner de acuerdo ellas? No sé, pero ese creo que es el reto. Ese es uno, así macro, filosófico, político. Y luego hay unas cosas concretas, ¿sí?, que tienen que ver con la información y los datos, especialmente en el caso de una pandemia. Y hay un texto maravilloso que murió recientemente el gran economista internacional Richard Cooper, que decía cómo empezó la cooperación internacional en realidad en torno a la salud pública para poder lograr controlar a la viruela. Y ahí empezó, los primeros experimentos de cooperación internacional moderna fueron en torno a cuestiones de salud pública. Ahí se mantuvieron. Y una de las cosas que él decía que facilitaba el poder cooperar en ese ámbito es que la información con respecto a las enfermedades es más, digamos, técnica y no se presta tanto a cuestiones políticas, y que eso había permitido que hubiera esa colaboración tan buena. Creo que tenemos que recuperar la posibilidad de, sobre todo para los dos grandes retos que vemos ahora y que además están muy emparejados, que son los temas de salud pública global y los temas de cambio climático, hacer un trabajo técnico en la parte de seguimiento, inteligencia epidemiológica, métricas y datos y lenguajes que puedan ser compartidos y que sean el piso común técnico para poder entrarle a estos problemas que nos amenazan como colectivo humano global. Sí, bueno, esto que mencionas, porque estamos hablando de problemas globales, pero por otro lado, yo que he entrevistado a muchos científicos y ahorita voy a entrevistar a Antonio Lascano, es impresionante cómo se puso la comunidad científica internacional a trabajar, cómo China rápidamente compartió el ADN del coronavirus. En fin, o sea, eso tampoco lo podemos dejar a un lado, no es nada más las naciones, también las farmacéuticas, en fin. Finalmente este bicho surgió hace un año y hoy por hoy ya hay vacunas en contra de ese bicho, algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Luis, te toca a ti concluir sobre este tema tan interesante. Sí, bueno, yo pienso que es, digamos, ponerlo en términos de multilateralismo o nada no es correcto, sino que hay que ver, digamos, que el multilateralismo hay que impulsarlo decididamente, y México debe ser un campeón del multilateralismo porque le conviene al país y al mundo. Pero no debemos descartar tampoco lo que sucede en otros ámbitos. En el ámbito interno, por ejemplo, la actuación de las ciudades, de los estados, en el enfrentamiento de una pandemia o el enfrentamiento de los retos que se tienen en el cambio climático. Muchas de las mejores iniciativas en cambio climático son de carácter local. Entonces hay que, digamos, encontrar en la esquizofrenia de lo local y lo global tus ventajas comparativas, ¿no? Porque un gobierno global no va a suceder. Va a haber una enorme oposición a un gobierno global y quizá el principal problema del multilateralismo es el proceso de toma de decisiones. Los dos organismos que tienen votos generalizados, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y la Asamblea General de la ONU, cuando tú tratas de tomar votos y te basas en un sistema, en el consenso, logras muy poco avance. Entonces, al multilateralismo hay que complementarlo con iniciativas ya sea regionales o plurilaterales que permitan avanzar más rápidamente a aquellos países que están comprometidos con el avance. Porque si esperamos a que todo el mundo se ponga de acuerdo para tomar una decisión en materia de cambio climático, en materia sanitaria o en materia de comercio exterior, no vamos a lograr el avance que se requiere. Entonces hay que tratar de impulsar todos los ámbitos y jugar, lo digo para el caso de México, que es un país mediano, pero medianamente grande, importante, jugar en todos los ámbitos, en el ámbito regional de América Latina, en el ámbito de América del Norte, en el ámbito de la OCDE, en el ámbito de la ONU y en el ámbito de la OMS y OMC, porque en todos ellos podemos sacar nosotros provecho y hacer una contribución importante. Lo mismo, por cierto, en el ámbito del cambio climático. Y ahí vamos a ver, en Glasgow, como decía Sabino,
con qué propuesta va a llegar el gobierno mexicano en el segundo semestre de este año en materia de cambio climático y en materia del debate energético que tenemos en el país. Pues vamos a ver la propuesta, porque pues hay una apuesta muy clara, por lo menos en México, en este gobierno, a las energías fósiles, no a las energías limpias. Pero bueno, ya tendremos tiempo para debatir ese tema, que por cierto está muy interesante. Por lo pronto, les deseo un buen fin de semana. Los despido, Sabino, Blanca, Luis, muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el científico Antonio Lascano para examinar la publicación de la revista científica de The Lancet sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V, que todo parece indicar será una de las vacunas que se aplicarán en México.